Espero haber sido claro lo suficiente. Déjeme saludar a la doctora Casar, es que otra cosa. Doctora Casar, ¿cómo estás? Hiper claro. ¿Lo expliqué o me hice bolas? Ningunas. Así es, tal y como lo Es decir, mañana no se va a legalizar la marihuana, que quede claro. No. Es un pasasazo, ¿eh? Lo que decida mañana la Corte es histórico porque supongamos que se aprueba el proyecto de resolución que trae el ministro Arturo Saldívar. A favor de los amparados. A favor de los amparados. Esto no solamente va a acelerar la discusión, Pepe, la va a acelerar, la va a poner todavía más ya de lo que está en el debate público, puede llevar a otros grupos a ampararse y dependiendo de lo que decidan, se podría, si se declara algún artículo anticonstitucional, podría llevar a que los legisladores tengan que legislar en la materia. Tengan que corregir los artículos que según la Corte podrían ser, mañana decidirán, son o no constitucionales. O sea, de esa importancia es, más allá de que se legalice o no, está muy bien lo que tú dices porque no hay que crear expectativas falsas. Falso que mañana se decide la legalización, pero tiene todas estas consecuencias que estamos hablando, ¿no? Entonces, el debate ya llegó para quedarse, como llegó, esto es una tendencia mundial, reducir el prohibicionismo de la marihuana, en particular, de otras también, pero en particular de la marihuana es una tendencia mundial, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende? Bueno, depende que en mucho, porque estamos muy vinculados con lo que ocurre en Estados Unidos, depende mucho lo que haga Estados Unidos en algunos estados tan importantes como California, donde todavía no se ha legalizado el consumo de la marihuana para fines lúdicos. Está legalizado. En algunos estados sí. En California está considerada para usos médicos, terapéuticos. Solamente en 2 estados de la Unión Americana, Washington y Oregon, Washington y Colorado. Colorado para también para fines lúdico y medicinal. Sí, pero faltan muchísimos más, son 50 estados en la Unión Americana o algo así. Bueno, es muy importante lo que hagan en Estados Unidos, pero porque si Estados Unidos, California, Texas, en fin, llegan a legalizar el uso de la marihuana para fines recreativos, no solamente médicos, o además, ¿qué va a pasar en México? Entonces México tiene que también estar acorde con la tendencia en Estados Unidos y la tendencia mundial. Claro, así lo dices también muy bien. Ahora, ¿a dónde creo yo que hay que llevar la discusión? Yo le recomiendo a tu público y sobre todo al público interesado en esto, varios artículos, en pro y en contra. Hoy escribe en una colaboración especial Juan Sincer, el doctor Juan Sincer, respetadísimo doctor Juan Sincer, un artículo que va en contra de la marihuana y sobre todo va en contra de querer centrar la discusión en que con lo de la marihuana es nada más lo que estamos haciendo o como se ha planteado en el debate es una cuestión de soberanía o de derechos humanos, ¿no? Él va en contra y da todos sus argumentos a por qué no hay que legalizarla. Hay otro de Fernando Belauzarán, del PRD, también en el periódico Reforma, que es a favor y que espera que se vote mañana. Hay un artículo magnífico de OPE, que también es un hombre que está en favor de la legalización, pero reconoce, y es una cosa muy balanceada, sobre que nos falta información. Y finalmente, para que no se los pierda de verdad nuestro público, ayer tanto Héctor Aguilar Camín como Jorge Castañeda, desde perspectivas muy distintas, escriben 2 artículos sobre por qué sí es conveniente. Ahora, después de tu pregunta, te digo más o menos cómo está el balance de los que están a favor, qué esgrimen los que están a favor y qué esgrimen los que están en contra. Hoy, Francisco Abundis, de la empresa Parametría, donde se mide opinión pública y política, da a conocer una encuesta. Una encuesta preguntándole a la gente si se debe o no legalizar la marihuana. El resultado que ofrece Parametría, lástima que Paco Abundis no nos pueda responder por teléfono, está de viaje, dice que el 77% de la población está en contra de la legalización de la marihuana. Solo el 20% estaría a favor. Dice, sobre todo, aquellos que tienen la oportunidad de pertenecer a lo que se llama el círculo rojo, la comentocracia a la cual tú perteneces, los analistas, los observadores, los que tienen voz y voto y pluma,
para exponer sus puntos de vista. El Círculo Rojo liberal está, por supuesto, a favor de la legalización de la marihuana con todos los argumentos que quieras. Pero 30% no somos el Círculo Rojo, ¿eh? El Círculo Rojo es mucho más chiquito que el 30%. Bueno, aquí dice que solo un 20% está a favor. Bueno, el 20%. Ojalá fuéramos... Él hizo la encuesta en Vivienda. Escriben en periódicos a cualquier persona. Encuesta. Podrían haberme encuestado a mí. Exacto. Es una muestra aleatoria, como debe de ser. Y de acuerdo con ese resultado, 77% de la gente no quiere que se legalice la marihuana, 20% sí quiere. Ahora... Déjame ponerte esto en perspectiva. Hace 10 años, lo mismo... Y hoy está mitimita. Así se están moviendo las tendencias. Ciertamente. Aquí hay un asunto bien interesante. El ministro Saldívar, en su proyecto para sustentar si procede o no procede el amparo de este grupo que podría ser historia, la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable, no está analizando el aspecto sanitario o el perjuicio a la salud eventualmente que podría significar la marihuana. Él no se mete en esos terrenos porque no son sus terrenos. El terreno de la salud no. Él se mete en el terreno de la legalidad de los artículos que no permiten la utilización de la marihuana para usos medicinales y también para usos recreativos, alegando, el ministro, alegando que un artículo de esta naturaleza es inconstitucional porque está atropellando el derecho humano de cualquier persona a hacer con su cuerpo lo que quiera. Siempre y cuando no dañe a terceros. Siempre y cuando no dañe a terceros. Y siempre y cuando no utilice este permiso o esta circunstancia para hacer un negocio de tráfico de marihuana. Eso es diferente. Eso queda muy claro. Él no está metiéndose con la parte de salud, se está metiendo con la parte jurídica que implica los derechos humanos. Sabemos muy bien que la prohibición de la marihuana lo que ha generado es, independientemente de las razones sanitarias, jurídicamente ha generado la criminalización de los consumidores de la marihuana. ¿Por qué? Porque al estar prohibida y un policía de esquina te agarra en la calle con un cigarro de mota, aunque la ley te permite tener 5 gramos de esa droga en tu persona, te extorsiona. Te puede extorsionar. Te puede extorsionar y hasta abrirte proceso por narcomenudismo o narcomenudeo. Ya estás entrando en el terreno, Pepe, de los argumentos en favor. Correcto. Está ese que tú dices que es la soberanía individual, ¿sí? O los derechos humanos, como le quieras decir, que es parte central, aunque no única, de la ponencia de Saldívar. ¿Qué más dicen los que están en favor? Uno, que tienen toda la razón. Yo estoy a favor, lo digo frente a tu público, estoy absolutamente a favor. El modelo punitivo, o sea, el modelo de castigar el consumo, la comercialización, etcétera, no ha servido. Y eso es indiscutible. Ha servido, sí, a quienes extorsionan y sacan ventaja. En ese sentido, muy bien, señor. Tercero, porque ya dijimos, el primero es el de los derechos, el segundo ha sido un modelo que ya lleva 40, 50 años entre nosotros y no ha reducido un ápice ni el consumo, ni si es que genera violencia, ni la violencia, ni la desaparición de cárteles, ni nada. Entonces es un modelo fallido. Cuarto, es una droga mucho menos dañina que muchas otras que tenemos y que están legalizadas, como por ejemplo el alcohol. De hecho, en un ranking internacional aparece de entre las drogas que nos metemos o que se meten los metodistas, ¿sí? Que se meten de todo, ¿sí? Aparece en 11º lugar. Pero me quedo en el alcohol, que es nuestra referencia común. Es mucho menos dañina que el alcohol. Cuarto argumento. Saldrían de la cárcel, ¿sí?, una población muy importante que está ahí metida por poseer más de los 5 gramos o 10 gramos que se puede portar para consumo propio, y que han estado en la cárcel por tener 1 gramo más y que se vuelven delincuentes. Ese es un argumento que me parece atendible. Tercero, un mercado negro, ¿sí?, que podría eventualmente desaparecer o disminuir. Las ligas con el crimen organizado y finalmente, como tú nos dijiste ahorita, los policías les quitamos una herramienta de extorsión. Yo lo que no me compro del conjunto de argumentos en pro es que
va a disminuir la violencia y el crimen organizado con la legalización. Esa sí no me la creo. Todos los demás no solamente me parecen sólidos, sino atendibles. Ahora, seamos, Pepe, equilibrados, como siempre somos en este programa, y digamos, ¿qué dice la gente que está en contra? No sé si esos 77, porque yo no sé qué tan informada está la población, pero ¿qué dice gente como, por ejemplo, Juan Sincer, que va en contra? Entonces, vamos a esos argumentos y te insisto, lo primero que hay que decir es que no hay suficiente información todavía de los daños que puede causar. ¿Por qué? Porque como no está legalizada en ningún lado y entonces no es un fenómeno generalizado, pues es muy difícil medir. Pero vamos a decir, daña, según Juan Sincer, bueno, no según Juan Sincer, según los estudios que cita Juan Sincer, daña la capacidad cognitiva. Puede alterar lo psicomotriz, ¿sí? Entonces tú vas manejando y podrías tener más fácil un accidente, ¿no? Ese tipo de cosas, porque te daña la psicomotricidad. Es adictiva. El dato que da no me parece muy convincente. El cigarro es mucho más adictivo. Hombre. Dice que en el 9% de los casos causa adicción. ¿Sí? Al igual que cualquier otra cosa que tiene combustión, puede llevar al cáncer y a patologías cardiovasculares. Y finalmente, dice él, en el último año hubo un aumento de consumo de 2.1 a 6.6% en los últimos 6 años, del 2.1 al 6.6 de los estudiantes. Bueno, y eso que no está legalizada, entonces, pues en algún sentido se me hace que se le revierte el argumento. Pero así están los pros y los contras, Pepe. Hay un argumento bien interesante que manejó el secretario de Educación Pública, el secretario de Moda, Aurelio Nuño. Digo de moda porque el tema educativo es prioridad en la agenda del presidente de la República, etcétera. Y además lo publica hoy el Universal en su primera plana, bajo un encabezado que dice: CEP, sería muy negativo legalizar la marihuana. El debate sobre uso lúdico no debe ser entre élites. Esto lo dice el subsecretario Salvador Jara, quien fue gobernador del estado de Michoacán. Dice que es difícil que todos los jóvenes accedan a la universidad, etcétera. Ya habla de otros temas. Pero dice Salvador Jara, legalizar el uso recreativo de la marihuana puede desmembrar mucho al tejido social. Entonces, sobre este punto, hoy el secretario Nuño respetaré lo que decida la Corte, dijo el secretario Nuño, a partir de lo que dijo en la entrevista del periódico Universal. Salvador Jara, el subsecretario de Educación Superior, que fue rector de la Universidad Nicolaita de allá de Morelia, Michoacán, que resolvió un problema muy grave estudiantil en el estado, en fin, ahora fue gobernador después de que salió el exgobernador Vallejo. Y Fausto Vallejo Figueroa, él se quedó con el Estado, tuvo un año prácticamente de gobierno, menos de un año, casi un año, y ahora el subsecretario lo invitó a Nuño. ¿Qué dice Aurelio Nuño? Dice, él insiste sobre el tema, él estuvo en Chihuahua el día de hoy, dice, voy a ser muy respetuoso de lo que resuelva la Suprema Corte. La Suprema Corte es uno de los 3 poderes, con absoluta autonomía e independencia. Seremos muy respetuosos de lo que decida la Corte. Reitera que también es respetuoso de lo que el Poder Judicial resuelva en torno a 4 integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, etcétera, etcétera, y se fue por otro lado. Ahora, dice el excomisionado de la seguridad, ¿te acuerdas de Manuel Mondragón y Cal? Bueno. Ahora comisionado nacional contra las adicciones, dice que si la Suprema Corte concede el amparo a este grupo de personas, que son 4, para el consumo lúdico del enervante, se tendrán que aumentar las acciones de prevención y tratamiento. También las puritanas conciencias se han lanzado como endemoniadas a criticar por imponer una decisión donde la mayoría de la gente no está de acuerdo. En fin, la mayoría... Hay un tema aquí bien interesante. Uy, ya déjame, porque ¿tú crees? te tengo que contestar mucho. A ver, bueno, ándale, contesta. Contesta. Apuntando. Me callo. No, estoy apuntando. No, usted acabe. Me voy el último argumento es, ¿tú crees que un derecho, es decir, un debate de esta naturaleza debe ser consultado con la sociedad? Porque si así fuera,
¿Qué hubiera pasado si le preguntan a la sociedad si quiere la legalización del aborto, si quiere la legalización de los matrimonios entre parejas del mismo sexo? No hubiera transitado. Esto que ya es para estas minorías un derecho. La mayoría no siempre tiene la razón. Primero, la mayoría no siempre tiene la razón. Segundo, estamos en una democracia delegativa, digamos, se delega en ciertos representantes las decisiones. Yo estoy en favor de la consulta de temas polémicos. Con respecto al aborto que decías tú hace un momento, pues la población está partida a la mitad entre las personas que dicen que sí a la legalización del aborto. Pero hay una ley que protege a la mujer hasta las 12 semanas de embarazo. Ahora, ese fue un gran triunfo. Te platico otra consulta popular. En Italia se hizo. Ahora, ¿cómo se debe de consultar? Yo no voy en contra de que se consulten ciertas cosas. ¿Cómo se debe de consultar? Con mucha información. Te platico el caso de Italia cuando fue lo del aborto, precisamente. Fueron 9 meses. Todo mundo, organizaciones de la sociedad civil, partidos, gobierno, etcétera, tuvo acceso a los medios, ¿sí? Equitativamente para argumentar en favor o en contra. Ahora, yo te pregunto, con el argumento no se puede legalizar porque la mayoría está en contra. Bueno, la mayoría estamos en contra de pagar impuestos, claro. ¿Sí? Y no nos van a preguntar ni a ti ni a mí. Así es. Entonces también es el caso, y el gobierno que toma, es decir, el Estado que toma esa determinación está asumiendo una responsabilidad, dispuesto a pagar las consecuencias. Okay. Se acabó, ¿no? Se acabó. 2, Mondragón había estado mucho más beligerante con respecto a la no legalización, hasta donde yo me acuerdo, tiene toda la razón. Vamos a tener que tomar medidas si llegara a legalizarse, que ese futuro está muy lejano, no elevemos expectativas para los que estamos en favor, de prevención y de tratamiento, sí, claro. Sí, vamos a tener que tener un programa de prevención y un tratamiento que ya deberíamos de tener para el porcentaje de gente que tenga adicción, ya lo deberíamos de tener. Aurelio Nuño dice, respetuoso de la Suprema Corte, qué bueno que lo verbalice, que lo diga. Yo no esperaba otra cosa de un secretario de Estado, ¿sí? De un demócrata, ¿sí? Que cree en un sistema representativo de división de poderes en donde la Suprema Corte tiene esa facultad. Entonces sí espero que aun cuando Aurelio Nuño o el gobierno de Peña Nieto o el presidente Peña Nieto no estén de acuerdo, respeten a la Corte. Pero qué bueno que nos los recuerda que van a ser respetuosos. Y la última que me planteaste, porque ahora sí me bombardeaste, es bajo el argumento del gobernador de Michoacán, ¿me dijiste? Sí, el exgobernador. Ahora subsecretario de Educación Superior. Bajo el argumento de que legalizar la marihuana nos llevaría a una destrucción del tejido social. Ya estamos, si eso es cierto, Pepe, ya estamos mañana encabezando tú y una marcha para que prohíban el alcohol, ¿sí? Porque más destructivo del tejido social, de la violencia intrafamiliar, de la pérdida de patrimonio, que el alcohol, no conozco. Y yo no sé si tú conoces, tengo amigos, como todos tenemos, que les gusta darse un toque, ¿sí? Yo no conozco un muerte por sobredosis de marihuana, ¿sí? Pues seguramente lo hay, pero... y de alcohol conozco N muertos, ¿sí? Cirrosis, hepatitis, en fin, N causas, y de la marihuana no. Entonces, bajo ese y el tejido social, que no me la vendan, porque realmente el alcohol, ese sí es destructivo, ¿sí? Del tejido social. ¿Cuántas mujeres golpeadas hay? Le guste o no le guste a las conciencias puritanas, este tema se va a legalizar y y la marihuana va a pasar a ser un producto de consumo, por supuesto, debidamente reglamentado. Claro. Y fuertemente y es difícil, en impuestos y demás. No quiero simplificar, ¿eh? Como el alcohol y como el tabaco. Claro. Exactamente igual va a estar la marihuana. Y no vamos de verdad a simplificar cuáles serían las consecuencias, te insisto, no las conocemos, las consecuencias reales. Tú imagínate que de repente de la noche a la mañana nos volvamos 70% pues, bien pachecos, ¿no? Pues a lo mejor sí, pues, los argumentos, se me patinan las heces. Sí, claro. Pues ya no puedo, ¿no? No lo sé. Pero por lo pronto, qué maravilla que estemos discutiendo eso y que haya argumentos y que haya gente como Juan Cincer que nos esté diciendo por qué no y como Fernando Belauzarán por qué sí, u Ope para decirnos que no hay información suficiente. Bienvenido el debate. Eso es lo que hace crecer sí a la sociedad. Eso hace crecer a la Doctora, muchas gracias por sus argumentos sólidos y su debate y sobre todo su visión plural ante los hechos. Ni a favor ni en contra. Es decir, a favor sí,
pero no en contra de quienes no están a favor. Eso queda muy claro. Aquí todo mundo opina y todo mundo dice. Usted que está al otro lado de la bocina del radio, pues también tendrá, por supuesto, su opinión. Son debates de fondo. Vámonos a una pausa. Gracias, doctora Casar. Gracias a ti, Vamos a una Pepe. pausa y regresamos ahí. Más información, más temas, claro.